¿Cómo están, mis hermanos? Dios los bendiga. Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión queremos hablar acerca del espíritu de salvación. Antes quisiera comentar que una manera de apoyar nuestro ministerio es adquiriendo los libros que hemos escrito, ¿verdad? Los hemos subido a la plataforma de Amazon. Si tienen cuenta en Amazon pueden ingresar y buscarnos ahí, ¿verdad? Algunos de los títulos que tenemos publicados en esa plataforma. Uno es, por ejemplo, La ira y la misericordia de Dios. Otro libro puede ser también El carácter irreprochable de Dios. Uno más, La amada de Cristo. Y un último libro que hemos subido últimamente, que de hecho lo acabamos de cargar el día de ayer, ahí en la plataforma, es el libro de El trono de la gracia. Son libros breves, alrededor de entre 6,000 y 8,000 palabras, ¿verdad? Pueden leerlos en media hora si no se despegan, ¿verdad?, de leerlos. Y están a muy bajo costo, ¿verdad? Costo accesible. Así es que si tienen en su corazón apoyarnos, ¿verdad?, y pueden ingresar a esta plataforma con una cuenta de Amazon, ¿verdad?, pueden adquirir estos libros, o también pueden contactarnos personalmente, ¿verdad?, para hacerles llegar en formato en PDF, ¿verdad?, el libro, cualquiera de estos 4 títulos. Muy bien, gracias, hermanos, gracias por apoyarnos. Y el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de el espíritu de salvación. Vamos a estar viendo un texto ahí en el libro de Lucas. Si gustan abrir su Biblia, hermanos, ahí en Lucas 9:56, por favor. Lucas 9:56. Le voy a dar lectura al versículo y después me gustaría hacer una oración para luego iniciar. Dice Lucas 9:56: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vamos a orar. Hermano, gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu y que, Señor, tu Santo Espíritu nos comunique lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, en tus pensamientos, Señor, y que podamos pensar como tú, bendito Dios, con amor y misericordia hacia aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que todos, hermanos, hemos estado en una situación en la que quisiéramos que Dios tomara cartas en el asunto respecto a algunas personas que nos han oprimido, que han sido tropiezo para nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea en el lugar donde nos desenvolvemos, cualquiera que este sea. Creo que todos hemos pasado por esa situación. Si usted está escuchando esto y no es creyente, tal vez ha pasado por esta situación también, muy seguramente, y en la que usted se siente oprimido, se siente agredido, se siente discriminado, o cualquier otra circunstancia en la que usted se vea comprometido en su reputación, ¿verdad?, en su carácter. Entonces, si usted es creyente, por otro lado, estoy seguro que también ha pasado por esta situación, incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Se ve comprometida nuestro orgullo,
en muchas ocasiones, ¿verdad? Como decíamos ahorita, nuestra reputación, que pues no tiene ningún valor delante de Dios, porque así como el Señor Jesucristo hizo a un lado su reputación, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, así nosotros debemos dejar de lado eso y dejarle a Dios que si Él nos quiere exaltar delante de los hombres, que lo haga Él, que no lo hagamos nosotros. Hemos estado en esta situación y muy seguramente hemos pedido a Dios que cumpla su palabra de venganza, cuando el Señor dice: la venganza es mía. Y seguramente le hemos dicho al Señor: Señor, te pido que hagas algo para que sea notorio que soy hijo tuyo, para que sea notorio que soy tu siervo. Pon en su lugar a estas personas, ¿verdad? Sobre todo cuando son personas que nos han defraudado, como en el caso, por ejemplo, de los mecánicos, ¿verdad? Que muy continuamente defraudan a la gente, o cualquier otro oficio, ¿verdad? En el que nosotros hayamos solicitado sus servicios, ¿verdad? Nos sentimos defraudados, decepcionados, o por las mismas personas, ¿verdad? Nos sentimos traicionados y le pedimos a Dios que cumpla esa palabra. Erróneamente lo hacemos, porque Dios, hermanos, Dios cuando dijo: mía es la venganza, no lo dijo para que nosotros acudiéramos a eso como una promesa, sino para que nosotros descansáramos, hermanos, en que Él iba a hacer, o en que Él va a hacer un trabajo de protección para nuestra vida. Él nos va a proteger, Él se va a encargar de las cosas, pero en eso nosotros no tenemos parte. Nosotros no podemos pedirle a Dios: Señor, tu palabra dice, mía es la venganza, toma venganza por esta situación, porque el corazón del Señor no es un corazón de venganza. La venganza ahí, hermanos, está hablando más bien de justicia, una justicia que solamente puede ejercer nuestro Dios y que ninguno de nosotros puede ejercer. Entonces, hermanos, vamos el día de hoy a pensar en el espíritu de salvación, lo que Dios quiere para la humanidad, para las personas que nos rodean, aún para las personas que nos han defraudado y para las personas que son enemigos declarados de nosotros. Aún para ellos, hermanos, Dios tiene misericordia como la tuvo de nosotros. Y hay un pasaje ahí que vamos a ver en la palabra de Dios, en el que se muestra, hermanos, a los discípulos del Señor con esta actitud que ahorita acabamos de comentar. Una actitud de una búsqueda de venganza de parte de Dios, una búsqueda errónea, hay que recalcarlo. Ahí en Lucas 9, déjenme les digo dónde empieza el versículo, el pasaje. 9:51 dice que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Permítame hacer este comentario. El Señor Jesucristo estaba listo para ser sacrificado, estaba listo para tomar el camino rumbo al Calvario y para cumplir con la obra que su Padre Celestial le había mandado hacer. Por eso Él tenía esa firmeza para ir a Jerusalén. Él no iba con un rostro cabizbajo, sabiendo que su vida iba a terminar en esta tierra, que iba a ser cortado de la tierra de los vivientes. Él no tenía un rostro triste, sino por el contrario, Él tenía alegría por la obra de redención que iba a hacer por cada uno de nosotros. Entonces, Él estaba listo, el tiempo había llegado y su camino al Calvario estaba comenzando. Por lo tanto, el Señor en sus planes
de la manera en la que Él lo había planeado, el Señor envía a unos mensajeros a la tierra de Samaria. Samaria era un lugar donde había personas que aborrecían a los judíos. Ellos creían tener la verdad, así como los judíos también creían tener la verdad, y cada uno de ellos peleaba el lugar de adoración. Unos decían que debía ser en Jerusalén y los samaritanos decían que debía ser en el monte Gerizim, que era donde ellos habitaban, que era donde se realizaban también en la antigüedad los sacrificios de los corderos, los sacrificios que el Señor había mandado en su ley. También algunos de los sacrificios se realizaban en ese lugar. Entonces, hermanos, cuando el Señor envía estos mensajeros, dice en el versículo 53 que los samaritanos no recibieron a los mensajeros ni al Señor, porque ellos iban a ir a preparar el lugar o ese lugar para luego de ahí pasarse a Jerusalén. Entonces los samaritanos de esa aldea en particular no lo recibieron. Entonces dice en el versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ellos aborrecían, hermanos, la manera en que el pueblo de Dios o en que los judíos adoraban al Padre Celestial, porque ellos estaban convencidos, como ya comentamos, que la adoración debía ser donde ellos vivían. Por lo tanto, al ver al Señor Jesucristo listo para ir a Jerusalén a adorar, lo rechazan y de esa manera ellos no lo reciben. Y dice también en el versículo 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esta era la situación, hermanos, que estaba ocurriendo en ese momento, en la que los discípulos del Señor quisieron tomar cartas en el asunto, quisieron invocar el poder de Dios para que, al igual que en el tiempo de Elías cuando hizo descender fuego del cielo para que consumiera al ejército de aquel general, de esa misma manera los discípulos del Señor querían que esa aldea, como dice un comentarista, Matthew Henry, al igual que Sodoma y Gomorra, ellos querían que fuera consumida aquella aldea y que fuera desaparecida de sobre la faz de la tierra. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no venía para que las almas se perdieran. Él les dice esto: no sabes de qué espíritu sois. El espíritu, hermanos, de salvación nunca va a ir en contra de los planes de Dios. Ellos estaban en un espíritu distinto, y cuando aquí dice espíritu se refiere a una actitud, se refiere a una manera en la que ellos estaban pensando en ese momento, una manera errónea, un espíritu equivocado. Entonces, de esta manera, si ellos estaban en un espíritu equivocado, vemos que el Señor Jesucristo estaba en el espíritu correcto. El Señor Jesucristo tenía el Espíritu Santo y tenía una llenura y plenitud del Espíritu Santo. Y por eso el Señor Jesucristo, Él tenía la manera en la que se debían hacer las cosas. Por eso los reprendió y les dijo: no sabes de qué espíritu sois. El Espíritu de Dios, hermanos, este espíritu de salvación, nunca va a ir en contra de los planes de Dios.
porque precisamente, hermanos, el Espíritu de Dios contiene los pensamientos mismos de Dios, contiene los sentimientos mismos de Dios. El Espíritu de Dios contiene la sabiduría misma de Dios, y los planes de Dios están contenidos en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. En este caso, hermanos, estamos llamando, de acuerdo al pasaje, al Espíritu de Dios, el Espíritu de salvación. En el libro de Zacarías, el mismo Señor le llama al Espíritu Santo, le llama Espíritu de oración. Así, de esta manera, en este pasaje, hermanos, el Espíritu Santo se muestra como el Espíritu de salvación. O sea, el Espíritu que quiere que las almas se salven. El Espíritu que va con los planes de Dios y no en contra de los planes de Dios. El Espíritu de salvación, hermanos, conoce los profundos pensamientos de Dios. Dice aquí en el versículo 55: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El espíritu que ellos tenían era el espíritu del hombre. Dice ahí en el versículo 10 y 11, pero en 1 Corintios capítulo 2 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En este pasaje el apóstol Pablo hace una diferencia entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Aunque aquí el Espíritu del hombre, el apóstol Pablo, hay que aclarar, lo está usando para ejemplificar lo que ocurre con el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos qué es lo que ocurre con el Espíritu de Dios. Pero también aquí podemos ver que el Espíritu del hombre, en casi todas las ocasiones, o se podría decir que en todas las ocasiones, se opone al Espíritu de Dios. Tiene una actitud distinta a la que Dios quiere que tengamos, como fue el caso de los discípulos del Señor, Jacobo y Juan. Pero el Espíritu de salvación, hermanos, conoce los pensamientos de Dios. El Espíritu de salvación, el Espíritu Santo que nos fue dado, nos ha dado también esa forma de pensar de Dios, la forma de pensar de Cristo. Aquí podemos ver claramente cómo es que pensaba el Señor. El Señor pensaba de acuerdo a su Padre Celestial. El Señor Jesucristo pensaba conforme también al Espíritu Santo que habitaba en él. El Señor Jesucristo, hermanos, su mente estaba totalmente llena en plenitud del Espíritu Santo de Dios. Su corazón estaba totalmente lleno en plenitud de su Padre Celestial, porque amaba profundamente a su Padre Celestial. Y aquí podemos ver la mente de Cristo, hermanos, que nos fue dada a nosotros, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo y nos fue dada la capacidad de pensar como Cristo. Y no estoy hablando de cosas intelectuales, porque el Señor Jesucristo era muy inteligente. El Señor Jesucristo mostraba una sabiduría profunda, aún en lo humano. El Señor Jesucristo, hermanos, fue un hombre que trascendió las edades, que vino a partir la historia en dos. El Señor Jesucristo, sin embargo, nunca buscó su propia exaltación. Aquí no estamos hablando, hermanos, de tener la mente de Cristo, de una inteligencia humana. Estamos hablando, hermanos, de tener la mente de Cristo, de pensar como Él pensaba, de amar a las almas como Él las amaba. Entonces, de esta manera, hermanos, aquí en este pasaje se nos muestra el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo que nos fue dada a nosotros también. Y de esta manera nosotros también podemos pensar como el Señor, como lo hizo el Señor, porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios.
Nos fue dado el Espíritu Santo de Dios y Él es el que nos da la capacidad de pensar como el Señor Jesucristo, de pensar como el Padre Celestial. En tercer lugar, hermanos, el Espíritu de salvación es el Espíritu de Cristo. Precisamente, dice aquí en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía en su corazón salvar las almas de este mundo. Esa era su principal misión. Por lo tanto, Él no podía hacer algo diferente a eso. El Señor Jesucristo podía, cuando lo arrestaron, al momento de llevarlo a ser crucificado, de llevarlo a ser enjuiciado y después presentado ante Roma para que lo crucificaran, el Señor Jesucristo podía mandar traer legiones de ángeles para que lo liberaran y para ganar la guerra contra Él y contra sus discípulos, porque el Señor Jesucristo tenía todo el poderío, toda la potestad. Los ángeles le obedecían a Él. Cuando estaba en el desierto, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado, cuando estuvo ahí 40 días, dice la palabra de Dios que los ángeles venían y le servían, porque Él era su Señor. De ese mismo modo, Él pudo haber llamado a los ángeles, pudo haberles mandado atacar a quienes lo estaban arrestando para que aquello no ocurriera. Pero ¿cómo entonces se iba a cumplir el plan del Señor de salvar a las almas? Si Él hubiera actuado de esta manera, hermanos, imagínense, nosotros no hubiéramos podido salvarnos y no tendríamos ninguna esperanza de salvarnos. El espíritu de salvación, hermanos, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que habitaba en Cristo y que habita y que habitará por toda la eternidad. Es el Espíritu que también nos fue dado a nosotros. Por eso, hermanos, nosotros debemos buscar la manera de pensar de Él, no la manera de pensar del mundo, ni la manera de pensar de nosotros mismos, porque nuestra forma de pensar a Dios no le sirve para nada. La forma de pensar de Cristo es la que le es útil. Si nosotros pensamos como Cristo, como el Señor Jesucristo, si nosotros pensamos como Él, entonces vamos a ser útiles a su obra. Pero si nosotros nos desligamos de su Santo Espíritu, nos desligamos, quiero decir, que no nos sujetemos a Él, si hacemos esto, hermanos, lo que va a pasar es que nosotros vamos a dejar de pensar como Él, vamos a pensar como pensamos nosotros mismos y no vamos a ser útiles. Y por el contrario de ser útiles, podemos incluso ser tropiezo para la obra de Dios. Así como los discípulos del Señor en ese momento estaban siendo tropiezo para la obra de Dios. Ellos le pidieron permiso, hermanos, al Señor Jesucristo. Ellos tenían fe. Ellos creían que el Señor Jesucristo podía darles esa potestad y esa autoridad. Ya lo había hecho cuando los mandó a predicar la palabra de Dios. Y cuando los mandó a predicar la palabra, ¿me puedes pasar el agua, por favor? Ya lo había hecho de esta manera. Ya les había dado la potestad, ya les había dado, gracias, la autoridad sobre los mismos demonios, sobre las enfermedades y sobre cualquier otra cosa, hermanos. Ya les había dado esta autoridad del Señor. Ellos creían fielmente, fervientemente en lo que el Señor Jesucristo podía hacer en sus vidas. Por eso le piden permiso al Señor, diciéndoles: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos estaban genuinamente, hermanos, estaban buscando aplicar la palabra de Dios en ese momento, pero erróneamente. Genuinamente en el sentido de que tenían un corazón sincero, pero erróneamente porque no era esa la manera de pensar del Señor Jesucristo, sino ellos no habían entendido que Él había venido para amar a la gente, para recibirla y no para desecharla. Entonces,
aquí podemos ver, hermanos, el Espíritu del Señor Jesucristo. Podemos ver cuál es el Espíritu del Señor Jesucristo y podemos ver la diferencia que hay entre el Espíritu del Señor y el Espíritu del hombre. Entonces, seamos más, hermanos, apegados al Espíritu de Dios que a nuestro propio espíritu. Seamos más apegados, hermanos, a la forma de pensar de Dios, a sus cosas, a su palabra, que a las cosas de este mundo, que a lo que aprendemos en la televisión, que a lo que aprendemos en los libros seculares, que lo que aprendemos en las universidades, en las escuelas o en los mismos trabajos. Seamos más apegados a lo que la palabra de Dios nos dice, la forma de pensar del Señor Jesucristo. De esta manera nosotros, en lugar de ser tropiezo, vamos a ser útiles para el Señor. Y por último, hermanos, el Espíritu de salvación contiene todo el amor de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dice aquí: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí vemos, hermanos, en este versículo contenido el mensaje del Evangelio del Señor. ¿A qué vino el Señor? El Señor Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. El Señor Jesucristo no vino a iniciar un movimiento en esta tierra. El Señor Jesucristo vino a salvar las almas de los hombres. Vino a cumplir con esa misión. Y si nosotros estamos en esta tierra, hermanos, siendo salvos, teniendo una misma fe, unidos como iglesia, nosotros estamos con esta misma misión: salvar las almas de los hombres. No fuimos nosotros llamados solamente para reunirnos, no fuimos llamados solamente para estar en un movimiento religioso, o no fuimos llamados para eso, para nada. Fuimos llamados, hermanos, para cumplir la misión que el mismo Señor Jesucristo tenía y vino a cumplir a esta tierra. Y como Él se fue, nos dejó esa misión a nosotros. Él vino, hizo su obra de salvación, predicó la palabra, pero luego se fue al lugar que le pertenece, al trono de la gracia, al trono reinando sobre todo el universo, sobre todas las criaturas, sobre todo sobre nosotros, su santa iglesia. Entonces, el Espíritu de salvación, hermanos, contiene todo el amor de nuestro Dios. ¿Cómo es que el Señor vino a esta tierra para salvarnos? Únicamente fue de una forma: por amor. No fue por orgullo, no fue para demostrar nada. El Señor no necesita demostrar nada, hermanos. El Señor es el creador de todo. El Señor Jesucristo creó todas las cosas. El Señor Jesucristo es la misma sabiduría de Dios. Entonces Él no tiene que demostrar nada. Él vino por amor, porque nos ama. Vino a salvarnos por amor a nosotros. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros debemos mostrar ese amor hacia las personas. Ahora, este amor, hermanos, no es un amor humano. Hay muchos filántropos en el mundo y creo que están haciendo bien a la humanidad, y es digno de que la humanidad aplauda y que uno mismo incluso les aplauda por hacer tantas cosas humanitarias que los mismos cristianos deberíamos estar haciendo. Pero, hermanos, el amor del Señor trasciende ese amor humano. El amor del Señor es el amor del Espíritu de salvación que nos fue dado a nosotros, que fue derramado en nuestro corazón. Romanos 5:5 dice ahí: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El mismo amor de Dios, hermanos, está contenido en el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo amaba tanto a la gente que le rodeaba. Por eso el Señor Jesucristo mostraba tanto amor, tanta paciencia. Incluso mostraba paciencia con los fariseos. Incluso, aunque en algunas ocasiones se muestra duro con ellos,
Él mostraba mucha paciencia con los fariseos, porque Él mismo podía destruir a cualquiera que se parara enfrente de Él y que estuviera en contra de Él. A cualquiera que se opusiera a sus planes, el Señor Jesucristo podía desaparecerlos sobre la faz de la tierra. En ese sentido, los discípulos del Señor tenían razón. Él podía hacer esto, pero Él no vino a eso, hermanos. Él vino en amor para salvar a las almas. Por eso nosotros, hermanos, cuando la gente está en contra nuestra, de alguna manera, cuando vemos que somos perseguidos por nuestra fe, cuando vemos que somos discriminados por nuestra fe, eso, en lugar de ser un motivo de desilusión, es un motivo de gloria, dice la palabra de Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ahí dice en Mateo capítulo 5. Entonces, hermanos, esto es un motivo de gloria. El Señor, hermanos, cuando nos es dada la prueba a través de las personas, el Señor está trabajando en nuestra vida. No lo hace para hundirnos, no lo hace para detenernos, por el contrario, lo hace, hermanos, porque está trabajando en nuestra vida, porque necesitamos ese crecimiento. Pero también depende mucho de cómo reaccionemos nosotros ante esas situaciones, ante las personas. No debemos reaccionar como los discípulos en ese momento lo hicieron. No debemos reaccionar, hermanos, deseando la venganza de Dios. Debemos reaccionar en amor, orando por ellos, bendiciendo a los que nos maldicen, orando por los que nos ultrajan y nos persiguen. Esa es la manera en que el Espíritu de salvación piensa, hermanos. El Espíritu de salvación nos fue dado a nosotros, y el Espíritu de salvación, que es el Espíritu Santo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del Señor. Entonces, de esta manera, hermanos, debemos buscar que las almas se salven. Cuando alguien esté agrediéndonos, atacándonos verbalmente, en lugar de reaccionar nosotros mismos, queriendo vengarnos nosotros mismos, dice su palabra, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a Dios. Déjalo en manos de Dios, pero no ores de esa manera buscando la venganza de Dios. No ores así, a Dios no le agrada. Solo deja que Dios haga justicia, Dios lo hará, pero no te corresponde a ti ni me corresponde a mí pedir eso a Dios. Lo que nos corresponde a nosotros solamente es pedir por esas almas para que se salven, porque esa es la misión de la iglesia. Y si nosotros oramos diferente a eso, estamos orando en contra de lo que Dios estableció. Estamos orando en contra del corazón del mismo Dios, en contra del corazón del Espíritu de salvación que nos fue dado. Por eso nuestra oración debe ser por salvación, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque somos carne, Señor, y en muchas ocasiones cometemos este error, Señor, de buscar la venganza tuya para las personas que de alguna manera son tropiezo para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que cada día crezca ese amor en nosotros por las almas, que cada día podamos apegarnos más a tu Santo Espíritu, a ese Espíritu de salvación que busca la salvación de las almas, Señor. Te pedimos que cada día crezcamos en ese amor, Señor, para que vivamos conforme a tu propósito y a la misión que tú viniste a cumplir a esta tierra, y a la misión que tú nos encomendaste, ir por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de ser parte de tu obra. Gracias, bendito Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.